Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso de el amplificador operacional, lo más básico. Esta sesión es también corta, solamente te quiero platicar sobre primero qué es el amplificador operacional, después cuáles son sus características ideales y luego cuáles son sus características reales. Esto de entender las características ideales y reales nos va a permitir pues en su momento tomar las mejores decisiones para hacer nuestros diseños. Habrá ocasiones en las que con los puros parámetros ideales sea suficiente para hacer el diseño. Sin embargo, habrá ocasiones en las que tengamos que recurrir a los parámetros reales. De cualquier forma, siempre vamos a buscar la manera que sea más rápida, recordando que es un curso no diseñado para instrumentación, por ejemplo, que nos pudiera requerir estrictamente de parámetros todavía más finos que vienen en las hojas de datos, ¿no? Bien, ¿qué es el amplificador operacional? El amplificador operacional es un circuito electrónico que viene encapsulado en un circuito integrado y normalmente tiene estas terminales que estoy mostrando con el mouse. Bien, las terminales, sus nombres correctos son: la que tiene el símbolo más se llama terminal no inversora. Después, la terminal que tiene el símbolo menos se llama terminal inversora. Finalmente, la que dice B0 o out, esta es la terminal de salida. Todos los amplificadores vamos a ver que tienen dos terminales para la polarización. En otro video te voy a enseñar exactamente cómo polarizarlo de forma adecuada. Lo importante es conocer que tiene estas terminales para que lo puedas polarizar y que pueda funcionar. Se llama amplificador operacional porque es un circuito que puede hacer operaciones matemáticas. ¿De qué tipo? Puede hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, puede resolver cálculo como diferencial e integral, puede hacer filtro de señales, en fin, dependiendo de cómo vayas acomodando tú los elementos, entonces va a ser el comportamiento que tenga en nuestro amplificador operacional. La mejor manera para que se aproveche este material es difundiéndolo. Por favor, compártelo, dale like y síguelo disfrutando. El funcionamiento del amplificador, pues en esencia va a depender de qué le conectemos en sus terminales inversora, no inversora y a la terminal de salida. Ahora, el amplificador operacional por sí mismo, sin que le conectemos más que señales en la entrada, él va a hacer una operación que ahorita te voy a mencionar. Y eso es lo que vamos a tener en la salida, el resultado de una operación. Sin embargo, si ya le conectas las resistencias y los condensadores y los inductores, inclusive hasta transistores, entonces va a tener diferente comportamiento y es como va a empezar a resolver las operaciones. Bien, ahora vamos a ver de forma ideal cómo se comporta nuestro amplificador operacional. Bueno, pues en cuanto a la corriente, vamos a ver en su entrada y en su salida cuánto puede haber y cuáles son las unidades que manejamos, ¿no? Entonces la corriente, sabemos que las unidades son amperes. La corriente, fíjate, en la entrada de las terminales es igual a 0. ¿Por qué es 0? Pues porque es tan grande la resistencia que está en las terminales inversora y no inversora y la inversora, pues que no puede fluir corriente por ahí. Eso es de forma ideal. Entonces, por eso es que aquí dice 0. Y la otra es que, pues al ser ideal, podría darnos toda la corriente que le pidiéramos, podría irse hasta el infinito. Bueno, eso es una suposición nada más de forma ideal. En cuanto a las tensiones, pues ¿cuáles son las tensiones que puede tener la entrada? Bueno, en la alimentación le puedes poner infinitos volts. En la entrada no inversora y en la inversora les puedes poner también infinitos volts, los que a ti se te ocurran. En papel no pasa nada. Y en la salida también te puede entregar toda la tensión que a ti se te ocurra, ¿no? O la que resuelva la operación en papel. Sin embargo, pues en la realidad vamos a ver que esto no es así. La impedancia de entrada del amplificador operacional, que es lo que te mencionaba ahorita, esa resistencia interna que tiene aquí, o impedancia mejor dicho, porque no es solamente resistivo lo que evita que circule corriente por la terminal, pues es infinita y por eso no circula corriente, ¿no? Y de forma ideal, en la salida no hay impedancia, quiere decir que te puede entregar toda la corriente que sea necesaria. Por eso se nos va en la salida a 0 ohms. Para la potencia, pues puede el producto de toda la corriente que circula
por este dispositivo, que sería la corriente de salida por la tensión de salida, pues nos daría infinitos watts, ¿no? Eso es de forma ideal. La ganancia de forma ideal, quiero decirte aquí, hacer una pausa, que la ganancia se puede tener en lazo abierto, que significa que no va a haber ningún elemento que se conecte desde la salida hacia la entrada, no existiría ningún elemento, entonces ese se llama ganancia en lazo abierto y tiende a infinito. Ya cuando conectemos algunos elementos de la salida hacia la entrada, entonces ahí ya tendremos un control de ganancia, pero ese es deseado, ¿no? Entonces en lazo abierto pues tiende a infinito. De forma deseada es lo que nosotros calculemos. El ancho de banda B, pues de qué frecuencia a qué frecuencia puede trabajar, pues puede trabajar en cualquier intervalo de frecuencias, desde 0 Hz hasta infinitos Hz. Entonces pues esa sería la situación con el ancho de banda. Los tiempos de subida y de bajada de la señal de salida, si lo hiciéramos abrupto, que cambie de 0 a un cierto valor de tensión, pues le tomaría 0 segundos, es decir, como si fuera vertical, ¿no? Y bueno, sabemos que eso no se puede, pero de forma ideal así se considera. Y finalmente la temperatura que soporta esto pues sería hasta una infinidad de grados Celsius, ¿no? Eso es de forma ideal. Lo que el parámetro ideal en el que nos vamos a basar más para hacer nuestro análisis es el de la impedancia, en donde la corriente que va a haber en las entradas pues tiende a 0. Así lo vamos a calcular nosotros y así es como se va a hacer. Bueno, ahora vamos a analizar el caso de un circuito integrado. De hecho, esta matrícula que pongo aquí, el TL084, es en el que me voy a basar para hacer los circuitos. Es un circuito integrado que no es lo más nuevo que hay. Sin embargo, sus valores siguen siendo suficientemente buenos para manejarlo en la escuela. Siguen siendo actuales. A diferencia de otros, como unos que ya son manejados como obsoletos, como sería el caso del 741. Ese circuito integrado pues ya es obsoleto. Sus características están muy alejadas inclusive de que aunque ya tiene varios años en el mercado, sigue cumpliendo características que a nosotros nos funcionan, y el otro está muy alejado de eso. Entonces, bien, vamos a ver. De aquí tenemos nuestras terminales, recordemos la inversora, la no inversora y la de salida, y las terminales de polarización. Yo a esta le llamo BPP porque es tensión de polarización positiva y tensión de polarización negativa. Por eso le puse estos nombres a las terminales de alimentación o de polarización. Bueno, ¿cuáles son, ya no hablando de infinitos volts y todo, las terminales de polarización positiva y negativa? ¿Con cuánto es lo máximo que podría suministrarle? Pues bueno, la verdad es que serían 18 volts y menos 18 volts. ¿Qué te puedo decir con respecto a esto? Ahora, ¿te acuerdas que en la salida teníamos que la tensión máxima podía ser inclusive de infinitos volts? Bueno, pues aquí ni siquiera vamos a llegar a los más menos 18. Es decir, si tú polarizaste tu circuito con más menos 18, pues en tu salida lo máximo que puedes tener es un valor menor a más 18 o un poco arriba de menos 18. Es decir, vamos a imaginar que tus máximos que puedas alcanzar en VO se te vayan a 17 volts y a menos 17 volts en el caso negativo, ¿no? Como valores máximos. En las entradas, lo máximo que puedes poner de forma diferencial, pues es que haya 30 volts. Por ejemplo, que haya más 15 y menos 15. Pues la diferencia entre en esa escala, desde más 15 hasta menos 15, pues son 30 volts. Eso es lo máximo. Si tú metes más, aunque la diferencia en la alimentación es 36, las entradas de inversora y no inversora, la diferencia máxima va a poder ser de 30 volts. Y la tensión máxima en una sola de estas terminales, de la inversora o la no inversora, es 15 o menos 15. Ese es el tope, más 15 o menos 15 volts. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con los valores máximos que le estamos metiendo a las terminales del amplificador operacional. Aquí nos habla de que la duración de un cortocircuito en la salida, dice que pues es ilimitado. Bueno, lo correcto es no hacer cortocircuitos para no causar daños, ¿no? De todas maneras, la impedancia de salida
del propio amplificador operacional puede ser que no sea que haga que no cause problemas en el amplificador operacional. Después las temperaturas, pues aquí sí ya depende de la terminal de tu amplificador. Tiene el TL084, pues no, pues tiene diferentes terminaciones y de eso dependerán las temperaturas. Entonces tú ya sabrás en qué intervalos lo necesitas comprar. Sin embargo, yo te recomendaría que pues siempre lo manejes en el intervalo de la temperatura ambiente, porque una cosa es que el encapsulado y el circuito soporte esto y otra cosa es que trabaje bien a estas temperaturas. O sea, una vez que te sales de la temperatura ambiente, las características eléctricas empiezan a cambiar y eso va a hacer que no funcione de forma adecuada. Bien, más parámetros del amplificador real, pues sería la resistencia de entrada. Aquí nos dice que sería 10 a la 12 ohms. Es una resistencia, bueno, esto solamente es a 25 grados Celsius, como te lo mencioné, pero esto es increíblemente grande, considero, esta resistencia. Bien, voy a abrir la calculadora para que se vea de qué corriente estamos hablando cuando ponemos una tensión ahí. Bien, vamos a imaginar que si tenemos en la entrada una señal de CD constante en el tiempo que fuera de 5 volts y yo esto pues lo divido, vamos a poner aquí que lo dividimos entre, vamos a ponerle los 10 a las 12 ohms. Bueno, pues entonces nos daría pues esto como resultado. Aquí lo vamos a tener, si te das cuenta, pues aquí serían milis, micros, nanos y picos, ¿no? Entonces tendríamos 5 picoamperes a la entrada. Es una corriente tan pequeña que es despreciable. Inclusive a veces por puro ruido eléctrico en algunos elementos podríamos tener corrientes mayores a las que puede circular en las terminales de nuestro amplificador operacional. Por eso es que este parámetro nosotros sí lo consideramos como infinito en la entrada, porque realmente la corriente que va a circular por aquí es despreciable. Entonces después nos iríamos aquí a la ganancia en lazo abierto. Cuando nosotros hacemos una operación con nuestro amplificador sin conectar elementos que vayan desde la salida hasta la entrada, pues vamos a tener algo que se conoce como ganancia en lazo abierto, que nosotros vimos que era infinito en la diapositiva anterior, en la de los casos ideales, y ahorita que vemos los casos reales, pues nos vamos a dar cuenta que típicamente la ganancia va a estar dada por 100 volts, va a haber a la salida por cada milivolt que haya en la entrada. Entonces estamos hablando de una ganancia de 100.000. Por lo tanto, o sea, al ser una ganancia de 100.000, pues también cuando uno trabaja en lazo abierto, pues dice la ganancia tiende a infinito, ¿no? Pero pues sí tiene un límite que va desde los 25.000 hasta los 100.000. Es por eso que es tan grande esta ganancia en lazo abierto. Y vamos a ver cómo nos favorece y cómo nos afecta esto de la ganancia. No siempre es lo más conveniente tener una ganancia tan grande. Bueno, otro parámetro que a lo mejor podríamos ver es la corriente que nosotros vamos a tener de polarización del circuito. Entonces típicamente lo que va a demandar de corriente en las terminales de alimentación para que pueda funcionar pues el circuito integrado son 3.6 miliamperes o hasta máximo 5.6 miliamperes. Eso es lo que requiere para que se polarice adecuadamente de forma interna el amplificador operacional. Estos otros parámetros nos convendría verlos en otros temas, sobre todo las MRR, que es la relación de rechazo en modo común. Bueno, esta diapositiva, quiero decirte que cuando nosotros tenemos el circuito en lazo abierto, esto se nos iba a una ganancia, vimos que hasta de 100.000. Pero nosotros con elementos externos, pues vamos a poder controlar la ganancia. Entonces, fíjate, la ganancia en 1 es el caso en donde trabajaría mejor nuestro amplificador operacional, porque también si nosotros tenemos mucha ganancia, las características de respuesta pues también se ven alteradas. Por ejemplo, la respuesta en frecuencia, si tú aumentas la ganancia, pues la respuesta en frecuencia disminuye. Es decir, la frecuencia máxima a la que puede trabajar tu amplificador operacional se va a ver sacrificada y entonces ya no vas a poder trabajar a tan alta frecuencia.
El parámetro para saber hasta qué frecuencia puedes trabajar se llama slew rate. Dice, representa la incapacidad de un amplificador para seguir variaciones rápidas de la señal de entrada. Se le define como la máxima tasa de cambio en el voltaje de salida cuando el voltaje de entrada cambia, ¿no? Entonces, ¿qué es el slew rate? Bueno, pues es cuánto cambia la terminal de salida en volts por microsegundo. Entonces, por ejemplo, aquí dice que un ejemplo del amplificador operacional que estamos viendo ahorita, dice que si nosotros hacemos ganancia 1, que es así el mejor caso que pueda haber, pues el cambio más alto que puede tener a la salida del amplificador es de 16 volts en un microsegundo. Podría alcanzar a hacer ese cambio. Es decir, vamos a imaginar que cambia de menos 8 volts a más 8 volts. Ahí son 16 volts. Y el tiempo que le va a tardar en cambiar de ese valor al otro va a ser de un microsegundo. Pero si tú aumentas la ganancia, aquí, si le sigues aumentando de forma controlada, dices 2, 10, 20, 100, pues este valor ya no va a ser 16, sino va a ir siendo menor, ¿no? Entonces, si tú quieres alcanzar los 16 volts, pues a lo mejor ya no te toma un microsegundo. El fabricante te va a decir cómo va empeorando esto. En el caso del lazo abierto, pues es el peor de los casos y la frecuencia que puedes trabajar pues es muy bajita. Entonces, estas son las primeras características que te quiero mencionar del amplificador en lazo, ideal y real. Espero que te sea de mucha utilidad. Nos escuchamos en el siguiente video. Hasta la próxima.